Bien, tengan todos buenas tardes. Vamos a dar inicio, yo creo que a lo que sería la última clase de este tema. Y luego del día de hoy, creo que vamos a entrar en un receso de casi un mes para luego volver a empezar, porque estaríamos concluyendo con un ciclo de clases que hemos venido desarrollando. Es muy importante las personas que están comenzando a conectarse, a quienes les enviamos saludos en los distintos lugares del mundo, nuestros hermanos que están en Venezuela, en Colombia, en Chile, en Argentina, en Perú y en algunos estados de la Unión Americana. Es muy importante que una vez que el video haya sido visto, usted le dé like, le dé pulgar arriba. Eso forma parte también de la dinámica con la que estamos tratando de trabajar y desarrollar todo lo que estamos haciendo. Recordándoles que estamos por YouTube, el canal Gustavo Moros Oficial. Así que comenzamos nuestra clase el día de hoy. Hemos estado tratando un tema que desde mi punto de vista es muy liberador y es muy sanador. Nos libera y nos sana porque nos da una perspectiva en cuanto a entender y a conocer todo lo que a lo mejor contrasta con lo que siempre hemos visto y lo que siempre aparentemente era el deber ser. Y nosotros hemos titulado este tema "A todos nos pasa", con la intención de ser inclusivos en relación a aceptar nuestras condiciones y nuestras limitaciones como personas, como seres humanos. Y que muy a pesar también de que nosotros podamos reconocer el llamado y la unción que puede reposar sobre una persona que sirve al Señor, eso no lo hace ser un superhéroe, no lo convierte en un individuo invulnerable a las dificultades, sino por el contrario, es humano como cualquier otra persona. Nos libera porque más adelante le voy a decir qué es lo que sucede y cuál ha sido la consecuencia de haber vivido con una perspectiva de perfección por tener una unción o por tener un llamado particular. Los versículos con los que hemos estado sustentando todo esto son 2 de Corintios, capítulo 11, verso 29 y verso 30, y 1 de Corintios, capítulo 9, versículo número 4. Solamente voy a leer el último versículo. Dice: contra los que me acusan, escribe Pablo, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Cefas es Pedro. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Dando a entender que él estaba tratando de que la gente entendiera sus derechos, ya no solo como apóstol, sino como persona, lo que lo humanizaba y lo ponía en condiciones como la de cualquier otro individuo, con un llamado, con características particulares propias del oficio y el ministerio, pero que no lo podían desvincular de ninguna manera de su condición y su naturaleza humana. Es decir, que tenemos entonces que darnos cuenta que los hombres que sirven al Señor, las personas que tienen un llamado, deben aceptar y tienen que reconocer que se equivocan, que son normales como cualquier otra persona, no son anormales, que tienen debilidades también y que de igual manera se encuentran en su proceso. A lo mejor el proceso de un pastor o de una persona que sirve a Dios es diferente al de una oveja, al de un hermano, un laico de la congregación, pero él también tiene sus procesos. Que dudan, los hombres de Dios que sirven también dudan y sufren de lo que se conoce como crisis de fe, que se enferman y que también tienen momentos de dificultades en su familia como cualquier otra persona. Uno ha idealizado a los pastores, uno ha idealizado a las personas que tienen la unción del llamado, de tal manera que nos cuesta entender
que ese tipo de persona a la que hemos idealizado, porque la vemos en el momento cuando Dios los puede usar, vemos de pronto la gracia que Dios ha puesto sobre esa persona y al ver eso no se nos permite o no nos permitimos a nosotros mismos ver su condición humana, sino que los idealizamos, y en esa idealización se han cometido grandes y graves errores a lo largo de todo el tiempo de la iglesia. Decíamos que deben haber dos elementos, estoy recapitulando un poco, deben haber dos elementos que dentro del carácter tiene que reforzar la persona que sirve a Dios. Esos dos elementos son el servicio y la humildad. Porque el servicio y la humildad permite que estas personas que están al servicio de Dios, que tienen un oficio en la obra del ministerio, no se les suban los humos a la cabeza y mantenga sus pies sobre la tierra. Cuando una persona que sirve a Dios, a pesar de que pueda tener un don o pueda estar adornado con distintos dones del Espíritu Santo en la predicación, dones ministeriales, en la profecía, palabra de ciencia, puede ejercer una labor pastoral eficiente, iglesias grandes, nunca puede dejar de desvincularse de el servicio y la humildad, porque en el momento que lo hace, todo eso que forma parte de esa unción característica del llamado y del ministerio tiende a subírsele a la cabeza y deja de tener los pies sobre la tierra, comienza a sentirse mejor que los demás. Decíamos que, por supuesto, todo esto es porque se reconoce, recapitulando, que la persona que sirve a Dios tiene privilegios. Mencionamos 4 privilegios solamente, no es que sean los únicos, del oficio ministerial. Así como el que es bombero tiene privilegios por ser bombero, que a lo mejor es un servidor, pero yo le aseguro que tiene acceso a ciertas cosas por su profesión que no tiene el que no es bombero. Igual el policía, igual el que trabaja en un banco, igual un presidente. Siendo un ser humano como cualquier otra persona, cada oficio da privilegios particulares y relativos al oficio. Lo mismo pasa con el ministerio, probablemente con la única diferencia es que los privilegios no son de una empresa, de una corporación, ni de una institución, sino que son los privilegios del reino de Dios. Yo trato de que la gente entienda lo importante de ubicarse en esto, porque mire, esto pudiera hacer ruido y hasta ser chocante para muchas personas, pero la profesión más encomiable, más digna en toda la tierra no es médico, sin descalificar la labor tan hermosa que hace un médico. No es abogado, sin decir que ser abogado no sea algo que tenga su valor y su importancia. Ni presidente, ni rey, ni policía, ni bombero, ni ministro, ni cantante, ni artista. La profesión más digna, la profesión más encomiable, la profesión y la labor o el oficio en este mundo de mayor relevancia, comparativamente hablando con cualquier otra, indudablemente es la que ejercen los que sirven a Dios. Y la razón es sencilla. Un médico en un hospital lucha por salvarle la vida a un paciente, lucha por curar personas, pero ¿cuánto tiempo puede ser el efecto favorable de un médico en un paciente? ¿Y cuánto tiempo puede durar su salud, la salud? Una operación, el médico le hizo una operación a una persona que estaba desahuciada y la operación fue todo un éxito. ¿Cuánto tiempo puede durar el beneficio de esa persona por el oficio del médico en el hospital? Digamos que fue eficiente la operación. Bueno, siempre. ¿Siempre cuándo? Cuando se va al hospital ya. No, y cuando regresa hasta que muera. Siempre. Claro, siempre entre comillas, quiero que me entiendan. Hasta que se muere. Porque un médico opera a alguien o le da una recomendación, atiende a alguien y eso le favorece en su salud física. ¿Y la salud física cuánto tiempo la tenemos nosotros? Hasta que nos morimos. Un arquitecto construye una casa, un ingeniero construye una casa
y cuánto tiempo puede durar el beneficio de haber hecho la casa más hermosa. Pero la labor de un pastor, de un predicador, de un evangelista, de una persona que fue llamada al servicio de Dios, ¿hasta dónde llega? Trasciende. Porque el día que la persona se muere, todo lo que hizo el médico se quedó allí. Llega un terremoto, pasan los años y las casas se deterioran porque la ley del uso nos enseña que todo en esta vida cumple un tiempo de vida útil. El que construye un carro, el ingeniero, los presidentes, porque debemos recordar que los reinos en este mundo pasan. La gente puede fortalecerse en un gobierno como presidente, como rey, pero un día ese gobierno va a pasar, un día ese reinado va a terminar. Hombres tan grandes como Alejandro Magno, el grande, Alejandro el Grande, bueno, se acabó, conquistó yo no sé cuántas naciones, pero fue un emperador, fue uno de los imperios más grandes del mundo, el imperio griego, pero terminó. Ahora, lo que hace una persona que sirve a Dios no termina con el tiempo, porque cuando una persona recibe la salvación a través del mensaje, o su familia es edificada, o su vida recibe el conocimiento de una verdad que lo desafía a cambiar, eso trasciende para la eternidad. Entonces, por eso digo, no existe en el mundo una labor más encomiable, una labor de mayor referencia, que trascienda y que sea de mayor importancia, sin desmeritar el médico, al abogado, al policía, al bombero, al artista, sin desmeritar lo que cada quien hace en su oficio, pero ninguna de estas actividades jamás se pueden comparar con lo que hace una persona que sirve al reino y que fue llamada para servir al reino de Dios, porque su labor va a trascender a la eternidad. La persona se va a morir, pero su alma fue salva. ¿Y cuándo finaliza el alma de esa persona? Más nunca. Vivirá con Cristo por toda la eternidad. Entonces, hay beneficios del oficio, hay privilegios. Mencionábamos 4. Números 12:1. La Biblia dice que no se debe murmurar contra una persona que ha sido llamada. Murmurar es hablar a espaldas de la persona. Pero si estamos reconociendo que ellos se equivocan, no queremos decir con esto que no tengamos la posibilidad de increpar, de decir, estás equivocado, o creo que estás equivocado, explícame, porque eso no quiere decir que no se equivoquen, pero sin equivocar, sin decir que no se equivoquen, debemos entender que aún en sus equivocaciones, número 12:1, no lo voy a leer hoy, lo leímos la semana pasada, enseña la Biblia que no se debe murmurar, hablar en contra de una persona que fue llamada al servicio de la obra de Dios. Número 2, no se puede acusar alegremente. Yo tengo algo de qué acusar a un pastor o a una persona. Eso es muy delicado. Primera de Timoteo capítulo 5, verso 19, Pablo lo enseña y establece pautas importantes cuando dice, contra un anciano no admitas acusación, salvo por boca de 2 o 3 testigos. Número 4, no se puede revelar en contra de una persona que ha sido llamada. Ahora, recuerde que nuestro principal sentido de obediencia, fidelidad y lealtad principal, no es que no se deba, pero nuestro principal sentido de obediencia, lealtad y fidelidad no es a los hombres, no es a los pastores, porque como venimos diciendo, se equivocan. Nuestro principal sentido de obediencia, lealtad y fidelidad es a Dios y su palabra. Eso quiere decir que mientras una persona se mantenga enseñando la palabra, usted está obligado a sujetarse y, entre comillas, someterse. Yo le expliqué la semana pasada la diferencia de sujeción y sumisión. Y si puedo, voy a explicarle por qué, entre comillas, usted está obligado a sujetarse y a someterse. Pero si esa persona comienza a actuar en contra de los principios legítimos, y oiga bien lo que estoy diciendo, de los fundamentos de su palabra, usted no está obligado. Ya eso no es rebelión.
Ya no es rebelión. Que usted diga, yo me sujeto, digamos, a un presidente, pero si ese presidente aprueba la ley igualitaria, matrimonio hombre con hombre, yo me sujeto en todo siempre y cuando lo que me estén diciendo no vaya en contra de los fundamentos bíblicos establecidos. Pero si un pastor llega y dice algo que está en contra de los fundamentos bíblicos establecidos, usted debe ser más leal, debe ser fiel y debe tener una actitud en obediencia absoluta y completa es a las escrituras y no a la persona. Le voy a decir qué produce eso más adelante. Y número 4 y último, no te debes burlar, descubrir ni divulgar la humanidad de quien ha sido llamado. Poníamos el ejemplo de Noé. Noé fue visto por su hijo menor y la Biblia es muy clara cuando lo ubica como el hijo menor para hacer una analogía espiritual de inmadurez. Las personas que son inmaduras, si logran acercarse mucho a una persona que fue llamada por Dios, es muy probable que conozcan su humanidad, como lo que le pasó a Can. Can vio a su padre Noé, el hombre que salvó al mundo del diluvio, el hombre a quien Dios le habló. Can vio a su padre desnudo. Y dice la Biblia que lo divulgó y se burló de él. Y vino una maldición que está vigente hasta el día de hoy sobre toda persona que se rebela contra los sistemas establecidos por Dios como autoridad. Ojo, y vuelvo a hacer la aclaración, siempre y cuando esa persona esté operando bajo los principios y los fundamentos de Dios. Es decir, esto no quiere decir que es un cheque en blanco que le damos a un pastor. No, no nos podemos rebelar contra el pastor, no nos podemos levantar contra el pastor. No. Hay un punto en el que usted debe entender que su obediencia y su fidelidad a una persona tiene un límite, y es cuando identifica que su obediencia y su fidelidad a Dios y a su palabra está por encima de la persona. ¿Qué ocurrió con el hijo de Noé? Vio a Noé desnudo y conoció su desnudez. Dice que se burló y lo divulgó a sus hermanos. ¿Y qué le dijo Noé? Siervo de siervo será. Acá, Can se fue hacia la parte de África. Todo el gran problema de racismo del mundo proviene prácticamente de las personas que han venido de este sector y han sido humillados. Pero eso no fue el invento de una sociedad. Por supuesto que no estamos aprobando el racismo, todo lo contrario. Una sociedad contaminada por el pecado es racista. Pero la consecuencia esta se origina de, imagínese usted, de lo que Dios le dijo en el Génesis a Noé en referencia a Can. Y lo mismo pasa con personas cuando se rebelan contra una autoridad. Su posición de crecimiento pareciera ser que se estanca. Entonces, debemos recordar, según lo que dice Génesis capítulo 9, verso 18, que hay un gran problema con la humanización. Cuando tú conoces a un hombre de Dios muy de cerca, porque eres familiar, porque eres amigo, o porque las circunstancias te permitieron compartir con él de manera íntima, cercana, si tú no tienes la madurez que tuvo Sem y Jafet, ¿qué hicieron Sem y Jafet? Que también supieron que su padre estaba desnudo. Vinieron de espalda y lo cubrieron. Cubra siempre a un líder. Yo lo conozco, cúbralo. Yo le he visto molesto. Eso no es problema de más nadie. Si usted tuvo acceso a estar cerca de una persona que fue llamada por Dios, cúbralo. Porque si usted no lo cubre, usted entra en un estado de maldición que describe el libro de Génesis capítulo 9, verso 18 en adelante. Y quiero que usted entienda, porque esta clase no se debe ni obedece a establecer factores de idealización ni idolatría hacia nadie, todo lo contrario, pero tenemos que poner en la balanza también el equilibrio, porque alguien podría ver esta clase y puede decir, pero si son igual que nosotros. No, pero hay un llamado y un oficio que le da privilegios espirituales que vienen del cielo, que no vienen ni siquiera de un gobierno, que vienen del cielo. La pregunta que hemos estado haciendo, ¿se equivocan los médicos? Pues claro que se equivocan, pero se equivocan los médicos, sí se equivocan, pero se equivocan menos que los pacientes.
porque por algo son médicos. Usted ha conocido ese tipo de personas que ellos quieren enseñarle, ellos saben de todo y quieren enseñar a todo el mundo. Ellos son médicos, ellos son abogados, ellos son ingenieros, son arquitectos, son pastores. Ellos no tienen percepción de lo que son principios de autoridad. Y a lo mejor entendiendo con inmadurez como Can, que los hombres se equivocan, piensan y están todo el tiempo a la caza de la equivocación de las personas, y si están haciéndolo, obviamente lo van a encontrar. Porque como dice por ahí un viejo adagio popular, el que tiene boca se equivoca. Todos se equivocan, pero recuerde que cada quien es una autoridad en lo que hace. ¿Qué le quiero decir con que cada quien es una autoridad en lo que hace? Recuerda el ejemplo que le puse del accidente de tránsito la semana pasada. Hay un accidente, salimos todos, hay un policía, hay un médico, hay un mecánico. El mecánico, sobre el suceso que todos estamos viendo, lo que está pensando es cuánto va a costar la reparación del vehículo. El médico lo que está pensando es la persona que sufrió algún tipo de lesión. Si sobrevivió o no sobrevivió, si se va a salvar o no se va a salvar. Él no está pendiente del carro. El policía lo que está pendiente es ver quién fue el que cometió la infracción y cuál pudiera ser la consecuencia. El pastor lo que está pendiente es, que lo vamos a hacer la oración de fe para que se vaya al cielo. Qué absurdo sería que llegue el pastor y por ser pastor crea que él puede hacer todo lo que cada quien hace y que es autoridad en lo que realiza. En pocas palabras, y eso le cuesta mucho a veces a la iglesia entenderlo, cuando un pastor va a un hospital, el pastor es una cobertura espiritual, pero el médico es una cobertura y una autoridad médica. Como el policía que está en la calle es una autoridad sobre el pastor en relación a ese tipo de cosas. Sin embargo, pareciera ser que a nosotros se nos dio a entender que los pastores, por tener un llamado, como que ellos saben de todo, como que ellos tienen que informarse y tienen que saber de medicina, de todo. No, y los pastores no saben de todo. De hecho, vean, sobre un mismo suceso hay diferentes visiones, según lo que le estoy poniendo como el caso del accidente. Pero cada quien es una autoridad en lo que hace. Los hombres de Dios, oiga esto, deben no solo delegar, sino fortalecerse en las personas que son autoridad en lo que hacen. Como el caso de David, que David no tomaba decisiones solo. David tenía a alguien llamado Ahitofel. Era el rey David, era el hombre del llamado. Pero Usaí, Arquita, y Ahitofel, y Joab sabía de guerra. Ahitofel era el consejero real del rey. Y esto es lo que quizás hace que David sea el hombre conforme al corazón de Dios, que David hacía unas cosas y tomaba determinaciones en su reino que tienen que ver con principios inmutables del reino. Uno de ellos era reconocer que aunque él era el rey puesto por Dios, él necesitaba un Joab al lado de él. Y él le consultaba a Joab. De hecho, cuando va a la batalla con Absalón, quien se encarga de ese conflicto fue Joab. Pero todos recuerden el caso de Ahitofel, el consejo de Ahitofel. ¿Quién era Ahitofel? El consejero real de David. Entonces los hombres de Dios nunca van a poder desarrollar un ministerio eficiente si no logran encontrar dentro de la congregación las personas que son autoridad en lo que hacen, para fortalecerse en ellos, como por ejemplo consejeros, porque el pastor, en el caso del pastor de acá de esta iglesia, que lo que tengo son 47 años, en comparación con tantas personas que han vivido mucho más, de pronto en tema de iglesia, uno tiene allí una condición, una autoridad y una experiencia. Pero hay otras áreas donde no la tengo, donde necesito consejeros, intercesores, porque créame que en la iglesia hay personas más espirituales que el pastor. No crea que el pastor es el más espiritual de la iglesia, no. En la iglesia le aseguro que hay personas más espirituales que el pastor. No porque es el pastor el más espiritual. Lo único que tiene el pastor fue
el llamado que recibió de Dios y el oficio. Pero recuerda el caso de Coré, Datán y Abirán, Ana y Aarón. Ellos pensaban que por saber más que Moisés y por ser también instrumento de Dios en algunas áreas, ellos podían establecer un séquito y rebelarse contra Moisés. Y Dios no se lo permitió, porque aunque ellos probablemente eran más espirituales, probablemente sabían más, yo hoy tengo que reconocer como pastor que en la iglesia hay gente más inteligente, hay gente más espiritual, hay gente con más conocimiento en muchas áreas, pero hay algo que yo tengo, y fue que Dios me llamó para esto. Es lo único a favor que yo tengo, pero siendo lo único, en el aspecto espiritual del reino, me da privilegios específicos y particulares. Entonces, un pastor que entiende esto, jamás asume un liderazgo en una iglesia haciéndolo todo. Aprende a delegar y aprende a fortalecerse con las personas en su iglesia que en áreas son autoridades y en cosas saben más que ellos. Por ejemplo, en una iglesia debe haber un administrador. El pastor, desde mi punto de vista, no debe administrar la parte económica, a menos que él sea contador o administrador y tenga algún conocimiento. De igual forma creo que no lo haría, pero ya sería por otra razón más ética. Pero por lo general, si el pastor no es un administrador ni un contador, él debe fortalecer en ello. Si el pastor no sabe una papa de música, él debe fortalecer, delegar y entregarle a la gente que sabe de música la música. Si el pastor no sabe nada de construcción, él debe saber que si va a construir una iglesia, él debe buscar las personas de su congregación que saben de albañilería, que son arquitectos y que son ingenieros. No, yo soy el pastor. No, tú eres el pastor. Pero si leemos bien la Biblia, Dios le dio instrucciones a Moisés para hacer el tabernáculo y le dijo, busca personas, le dice Dios a Moisés, busca personas en la parte musical. Le dijo que buscara artesanos, porque Moisés no lo sabía. Entonces, una iglesia que opera de forma correcta, está al frente un pastor que reconoce su humanidad y que eso le da limitaciones, y que aunque tiene un llamado con bondades, privilegios por su oficio de parte de Dios, no se la sabe toda. Y si quiere que la iglesia funcione, él tiene que focalizar a las personas de su congregación que son autoridad en lo que hacen, delegarles, y así se fortalece un ministerio. Pero cuando el pastor lo hace todo o lo quiere hacer todo, esto lejos de ayudarlo, lo carga y lo convierte en un problema. La humanidad del que ha sido llamado es difícil de aceptar, especialmente porque la gente identifica la unción que está comprometida sobre él. Porque obviamente hay momentos sobrenaturales. Recuerde que el conocimiento que tiene el arquitecto, el ingeniero, el abogado, el médico, es un conocimiento natural. ¿Dónde obtuvo ese conocimiento? De dos fuentes. ¿De dónde obtiene el conocimiento un profesional eficiente en su oficio? Lo obtiene de dos fuentes. El conocimiento que adquiere en una universidad y la experiencia. Mientras que lo que hace el pastor, no necesariamente el pastor debe estudiar, pero el llamado le da un beneficio de lo que hace de una fuente especial, aunque él debe desarrollar conocimiento y experiencia, pero él tiene un tercero que no tiene la persona que ejerce una labor secular, un oficio secular. Y es que él tiene un respaldo no natural, no es de conocimiento, sobrenatural, porque Dios lo llamó. Haciéndolo tomar decisiones a veces hasta absurdas y locas. Y detrás de esas decisiones, Dios siempre lo va a respaldar. Porque ya no cuenta con lo natural, con lo humano. Cuenta con lo sobrenatural. Se me iría la tarde si yo le contara cómo nosotros pudimos construir 4 iglesias. Y cada iglesia que construíamos, la llenábamos, la vendíamos y en 2 años construíamos hasta que terminamos la última
que es una iglesia para más de 3.000 personas. La gente me decía que yo estaba loco, pero ¿sabe lo que yo estaba convencido? Aunque me llamaban loco, yo sabía que Dios estaba conmigo. Y yo sabía, dentro también del pulso que uno puede manejar, la sabiduría y la fe, yo sabía que había momentos en donde recibía una palabra de parte de Dios. Y mire, el primer lugar que yo compré, lo compré sin un bolívar en el bolsillo. Fue una iglesia que construimos cuya capacidad límite eran 1.200 personas. Ese lugar que construimos se lo compramos a un señor de nacionalidad italiana. Ese lugar lo habían vendido 4 veces y 4 veces lo habían recuperado porque la persona tenía un abogado que era malo. Y cuando yo hago el negocio, una señora me dice que lo conocía: no hagas negocio con fulano, ese lugar ha sido recuperado 4 veces. Con gente que tiene plata, lo vas a perder. Y nunca me olvido el día que llegué a la oficina de aquel señor, un empresario, y me dice: ¿cuánto tú tienes? Ese lugar yo lo compré, era un realero en Venezuela para aquel momento. Le estoy hablando de 1.700.000 bolívares. Yo creo que es como equivalente en dólares como a unos $800, haciendo una equivalencia, probablemente. ¿Y sabe cuánto tenía yo? Yo no tenía nada. Y yo le dije, yo le doy, yo no lo bajé, yo no lo compré en 1.700.000, yo lo bajé a 1.200.000. Él luego me dijo que era 1.500.000. Yo le dije 1.200.000. No, yo le comencé por 500. Fuimos negociando, llegamos a 1.200.000. ¿Sabe cuánto tenía yo? No teníamos nada. Solamente teníamos 200.000 bolívares, que era el ahorro de la iglesia. Yo había comprado una Coaster de la Toyota, un autobús que era con el que trasladábamos a los hermanos. Tenía un carro personal y yo le dije a él: yo te doy hoy 250.000 bolívares y en un mes te pago la diferencia. Yo no sé de dónde yo saqué, pero en un mes yo lo pagué completo. Y construimos allí en 2 años ese sitio. Después que lo terminamos, televisores, pantallas, todo, lo vendimos en 2 años y compré uno más grande y hicimos algo parecido. Porque yo me doy cuenta que cuando una persona es llamada por Dios, hay un respaldo de parte de Dios. Eso no quiere decir que la persona no se equivoque, porque sigue siendo humano, sigue teniendo limitaciones y necesita delegar y fortalecerse en las personas que en su entorno son autoridades también en lo que hacen. Encontramos el caso de Natán, ya para finalizar, 2 de Samuel capítulo número 7. La Biblia nos habla del permiso que le solicitó David a Natán para construirle el templo a Dios, y Natán, el profeta de Dios, que lo había redarguido con el pecado de Betsabé, le da un mensaje y le dice que lo haga porque Dios lo iba a prosperar en su mano. Esa noche Dios habló con Natán y le dijo que no. Y Natán tuvo que regresar, siendo el profeta, el mensajero de Dios, para decirle a David: me equivoqué. Tú no construirás casas para Dios porque has derramado mucha sangre. Lo va a hacer tu hijo. Pero en el capítulo 7 vemos que esto cambió en 2 oportunidades. Porque la primera, Natán le dice a David que lo hiciera, y luego Natán tiene que reconocer que se equivoca. Entonces, los hombres de Dios se equivocan. Ahora, aceptar lo que somos, oiga esto que ya estoy por terminar, aceptar lo que somos nos libera. Y cuando no lo haces porque te consideras como una persona plenipotenciaria, no, yo no me equivoco, todo el mundo se equivoca. Y cuando lo aceptas, te liberas. Y la gente comienza a verte normal. Pero si no lo haces, cuando la gente descubre tu desnudez, y son niños espirituales, se generan problemas. Porque tú nunca lograste hacerle ver a la persona las cosas como tienen que ser. Ahora, no aceptar, entender o tapar la realidad de nuestra humanidad, nuestra desnudez, solo trae problemas. Oiga esto, y denota falta de salud emocional y mental en una persona.
Esto es lo que se conoce en el mundo como líderes megalómanos. ¿Quién es un megalómano? Personalidades que dirigen las naciones y ellos creen que están por encima de todo el mundo. El presidente de Venezuela, ese tipo de actitudes son megalómanas. Para los seguidores les podrá parecer normal, pero eso, una persona que siente que puede enfrentarse al mundo y que no importa lo que haga, esos son personas con problemas emocionales y hasta mentales, de donde proviene la megalomanía. Personas que se comportan como si tuvieran una posición muy superior a las reales, a las condiciones reales. Anote por allí que esto es importante. Anote 5 cosas que le voy a decir. No reconocer que somos humanos y que nos podemos equivocar, que aunque somos pastores, somos esposos, que aunque somos pastores, somos padres, somos hijos, somos amigos, tenemos relaciones sociales como todo el mundo. En muchas de ellas podemos equivocarnos, porque es el ejemplo que le puse. El burro que llevaba a Balaán a maldecir al pueblo, Dios lo usó, vino la unción sobre el burro le habló, pero después que el burro lo habló, siguió siendo burro. Eso le pasa a uno. Dios viene sobre ti, te usa, pero cuando entras en tu casa, sigue siendo burro. Sigue siendo un ser humano como cualquier otro. Por eso es que el pastor debe desarrollar un carácter ministerial. Porque si no desarrolla un carácter ministerial, esto se le sube a la cabeza y comienza a vivir a expensa de los demás, pisándolos, creyendo que él es superior y mejor que todo el mundo y no ayuda ni contribuye a la obra de Dios. ¿Recuerdan Sansón? Cuando Sansón peleaba con los filisteos, dice que el Espíritu de Dios venía sobre Sansón, mataba un montón de filisteos, pero después era un hombre común y corriente. Eso es lo que llamamos la unción, o lo que muchos han definido como la unción. Entonces, los problemas que trae esto, y aquí voy a concluir, o voy a ir concluyendo, los problemas. Vender una imagen de perfección es una estrategia de manipulación. ¿Sabía eso? Si usted va a un lugar en donde la imagen que se vende de un pastor es como que es perfecto, como que no se equivoca, y el pastor sin decirlo trata de que la gente lo entienda así, esa es una estrategia de manipulación. Porque si yo logro convencer a la gente que no me equivoco, yo hago, deshago, bueno, y ahí se verá que agárrese todo el mundo. Ahí se ven los excesos y los abusos que lamentablemente hoy han afectado tanto a nuestras iglesias. Número 2, vender una imagen de perfección esclaviza a vivir de apariencias. Porque yo tengo que todo el tiempo darle a entender a la gente que yo no eruto, que yo no sudo, que yo no me pongo bravo. Y vivo esclavizado a una apariencia irreal. Porque lo más sencillo que le acabo de poner es erutar, pero no quiero ahondar en ese punto. Vender una imagen de perfección produce frustración tanto en la persona como en quienes tarde o temprano descubren la verdad. Porque yo mismo, cuando a mí me hacen creer eso y yo me creí el cuento de que como soy pastor yo no me equivoco, el día que me equivoque, al principio no voy a aceptar que me equivoqué y no voy a dar la razón. Pero cuando ya la situación se convierte en un caso extremo, termino frustrado. Pero cuando alguien lo descubre, después que yo le dije que yo no me equivocaba, que el pastor es perfecto, que el pastor está muy cerca de Dios, que yo tengo los derechos reservados de autor de Dios, que yo tengo la patente directa de Dios y Dios no habla a través de nadie, sino solamente a través de mí. El día que la persona descubre que no es así, que el pastor se equivoca, no solamente me produce frustración, sino que frustra a las personas que están conmigo. Número 4, vender una imagen de perfección contradice la verdad verdadera. Y número 5, vender una imagen de perfección engaña a otros y engaña a la persona misma. No confundas, a punto de terminar, no confundas lealtad con fidelidad. No confundas motivación con adulación. Una cosa es que usted motive al pastor
pastor, vamos a lograrlo. El Señor nos va a... Y otra cosa es que usted lo adule. Adular en mi país equivale a una expresión de la jerga popular que es chuparle media. ¿Ah? ¿Cómo le dice Diana? Lambonear. Lambón. ¿Y qué feo una persona lambona? Entonces, mire, usted puede motivar al pastor, motive a los líderes, pero no los adule, porque la adulación hace daño. La adulación hace daño. La motivación te enriquece, te fortalece, te anima. La adulación perjudica, enferma. Y hay personas que no conocen la diferencia entre adular y motivar. Una cosa es honra y otra cosa es idolatría. Usted debe honrar a un pastor, pero usted no debe idolatrar a un pastor. La Biblia nos manda a honrar a los que sirven al Señor, pero el único que merece pleitesía, honra, honor, adoración, reconocimiento es Dios. Y hay personas que sin darse cuenta confunden honra con idolatría. El siguiente, el oficio, no confunda el oficio secular con el oficio espiritual, porque son diferentes y están en posiciones distintas. Voy a hacer esta última lectura con la que finalizamos nuestra clase el día de hoy. Y oiga esto porque es muy importante con lo que voy a cerrar. Recuerde que la semana que viene ya no tenemos clase, sino que vamos a tener 4 semanas de vacaciones y luego regresamos al segundo nivel. Oiga esto, los líderes confunden lealtad con complicidad. Yo me equivoqué y la gente es tan leal al pastor que son incapaces de decirle, pastor, yo creo que se equivocó. Ya eso no es lealtad, ya eso es complicidad. Más cuando tú sabes que se equivocó, pero como es el pastor, usted debe tratar de darse cuenta que no le hacemos bien a alguien, haciéndole pensar o haciéndole creer que no se equivoca. No le hacemos bien. Ayer una persona me dijo, pastor, ¿usted me permita que lo corrija? Claro. Porque es que uno tiene que tener siempre la disposición y estar abierto a escuchar lo que las personas consideran. Y siempre que alguien te corrija, tú tienes varias opciones. Siempre que tú como pastor o como líder, alguien te corrija, acéptalo. Tienes varias opciones. Una, explicarle, porque es probable que esa persona esté equivocada. Y tú no puedes decir, no me corrija, no, explícale. Si está equivocada, que esté equivocada. 2, que es la que no debería ser nunca, rechazarlo. Y 3, si la persona no le puedes decir que no tiene razón, aceptar que te equivocaste. Que eso no le quita nada a nadie, hermano. Ay, no, que van a decir, si yo reconozco públicamente que me equivoco, que van a decir las personas, no van a decir nada, te van a amar más, te van a querer más. Te van a sentir más amigos, te van a sentir más familia y te van a ayudar más. No pasa nada. Decir me equivoqué, no pasa nada. Decir, oye, tienes razón, yo lo iba a hacer así, tienes razón. No te quita nada, no estás perdiendo nada, todo lo contrario. Estás ganando. Estás ganando amigos, estás ganando apoyo. Porque esa persona que va a decir, oye, mi pastor es un hombre de Dios, pero voy a estar más pendiente de él. Está ganando apoyo. Entonces la lealtad debemos recordar que no es a las personas. La lealtad es a principios y valores. La lealtad es a principios, valores y convicciones fuertes que son el cimiento moral y ético de una persona. El cimiento, lo que sostiene, el cimiento moral y ético de una persona descansa en principios, valores y convicciones. Si usted, por lambón, como dice Diana fue la que dijo,
o por chupamedia, o por jalamecate, es incapaz. Son expresiones de jerga muy fuertes a lo mejor. Pero bueno, es que hay gente jalamecate, hermano. Pero si usted por eso es incapaz de ayudar a un líder, a un pastor, a que él reconozca que puede que se equivoca, usted está diciendo, en pocas palabras, que usted no tiene un cimiento moral ni ético como persona. Que su necesidad y su autoestima es tan baja que usted necesita la aprobación de ese líder por encima de sus propios valores, de sus propios principios y de sus propias convicciones. Porque si tú crees que alguien está equivocado, debes creerlo por lo que sabes, por principios, por valores, por convicciones. Pero si eso te lo callas por quedar bien con alguien, todo lo que estás diciendo es que no tienes un cimiento moral y ético adecuado. Eres una pobre persona. Cuando una persona falla en un aspecto que va contra los valores, no estás obligado a seguirlo. Y cada quien es responsable de sus decisiones y de sus acciones. Si el pastor está actuando mal y se equivocó, no estás obligado a decir, porque es el pastor, que es un hombre de Dios, que tiene un oficio del cielo, que es el mejor oficio del mundo, que tiene privilegios del reino. Pero si tú te quedas callado con todo esto, lo que estás dando a entender es tu falta de cimiento moral y ético. Y resulta ser que no estás siendo leal a lo que debería hacerlo. Y que cada quien debe hacerle entender que no estás obligado a seguirlo ni decir sí. Y vamos a construir un cohete para ir a la luna. Sí. Ay, no me parece, pero si el pastor dice, no, pastor, explíqueme, ¿cómo se hace un cohete para la luna? ¿De dónde cree usted que salió Jim Jones? ¿Se acuerda de Jim Jones? El pastor que se fue a Guyana Esequiba y creó un suicidio colectivo. ¿Se acuerda de David Brainerd? Todos ellos salieron de iglesias evangélicas. El de los niños de Dios, que le enseñó a la gente que la única forma de expresar amor era a través de la relación sexual, y tocaban a las puertas para evangelizar y le decían, me quiero acostar contigo para mostrarte el amor de Dios. ¿Dónde salieron todas estas sectas? Salieron de personas que tenían líderes y congregaciones lambonas, chupamedia, jalamecate, que eran incapaces de decirle, no estoy de acuerdo, pastor, eso ya no está en la Biblia, yo no puedo, hasta aquí lo acompaño yo. Y los acompañaron hasta tal punto que el caso de Jim Jones es mundialmente conocido. Mató 800 personas. David Brainerd, búsquese la vida de la historia de los niños de Dios, la religión, la secta de los niños de Dios. David Brainerd. Los mormones. Un tipo salió de una cueva diciendo que vio unos manuscritos en letras de oro y el ángel moroní se lo entregó y él era el único que tenía los lentes, el Urim y el Tumim, el único que podía ver eso, y esa cuerda de gente le creyó todo lo que le digo, que hasta el día de hoy en Utah, la sede de los mormones, es una de las sectas más poderosas del mundo, dañinas y poderosas. ¿Pero de dónde proviene? Gente que idolatraban personas, idolatraron hombres. Personas que dejaron de honrar para adular. Que dejaron de motivar para idolatrar. Yo le pido a usted, hermano, si usted ve que me equivoco, dígamelo. Tiene la libertad. Y vamos a crear un ministerio saludable desde su base. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque si el día de mañana a usted le toca ser líder, usted tiene que comenzar a pensar igual. Usted no se puede molestar que las personas le debatan, le digan, no me parece, explícame por qué. ¿Cómo a ti se te ocurre? ¿Qué atrevido? Claro, siempre con el respeto y la honra que amerita un pastor, un hombre de Dios. Que no es que usted se lo va a decir porque yo le dije, no es que usted viene y le dice, mira, no voy a pichar con usted, picha es Metra. Metra es canica. Él no jugó muñeca con usted. Pastor, usted me disculpa. Yo le oí esto o yo vi esto. Yo quisiera que usted me explicara. Debe también saber cómo acercarse
con la honra correspondiente, pero no quedarse con ese tipo de cosas. No estás obligado a seguirlo. Cada quien es responsable de sus decisiones y acciones. La lealtad absoluta es la que demandan, oiga esto, la lealtad absoluta es la que demandan las organizaciones criminales del mundo. Las mafias. Si no estás de acuerdo conmigo, te mato. Y en las iglesias puede que pase. No estás de acuerdo conmigo, te vas de la iglesia. Los únicos que demandan lealtad absoluta son los mafiosos, las organizaciones criminales, donde existe complicidad mutua en actos delictivos. Cuidémonos de no confundir adulación con motivación. Debemos amar, honrar y agradecer al pastor y a sus líderes, pero nunca idolatrarlos. Fin. Vamos a orar.